¿Y tú no sabes quién soy yo?, gritó la madre del millonario, levantando la mano en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Las copas dejaron de sonar. Los clientes bajaron la mirada. El propio hijo se quedó paralizado. Todos sabían lo que venía después: humillación, despidos, miedo. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que ocurrió cuando la camarera levantó la vista y habló con una calma que heló la sangre de todos. Porque en ese segundo, no fue la empleada quien quedó expuesta, fue ella. Y lo que salió de la boca de esa camarera no solo detuvo el restaurante, empezó a destruir un imperio que llevaba décadas construido sobre el miedo. Antes de seguir, deja en los comentarios tu país y tu ciudad. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las mejores historias. Y ahora sí, disfruta esta increíble historia. El primer golpe no fue la mano levantada, fue el silencio. Ese silencio pesado, de los que te aplastan el pecho, cuando una señora con perfume caro y ojos de hielo se pone de pie en medio del restaurante y te apunta como si fueras una mancha en su vestido. «¿Tú no sabes quién soy yo?», tronó su voz, y yo sentí cómo se me calentaban las orejas, no por vergüenza, sino por esa rabia vieja que una aprende a tragar para poder pagar la renta. En el Zafiro Real, el lugar más exclusivo de Guadalajara, la gente no se calla ni aunque le sirvan caviar. Pero en ese segundo, hasta los cubiertos dejaron de sonar. Yo tenía la charola en la mano, el uniforme bien planchado y la sonrisa de manual lista. Y aún así, su mirada me desnudó sin tocarme, como si mi trabajo, mi cansancio y mi vida valieran menos que la propina que ella decide no dejar. El Z Poprav. El Zafiro Real brillaba por dentro como un escaparate. Lámparas de cristal, paredes color crema, música suave que pretendía tapar lo que de verdad se respiraba ahí. Poder. Era el tipo de restaurante donde se cerraban tratos de empresa entre bocados y se rompían personas con frases. Los meseros caminaban derechitos, con pasos medidos, como si la alfombra fuera un campo minado. En la mesa central, la más visible, la que domina el salón entero, se sentaba esa mujer, doña Rebeca Salgado, viuda de un magnate y madre del actual CEO del Grupo Salgado. A su lado, su hijo, Julián Salgado, traje oscuro, reloj caro, la mandíbula apretada como si masticara algo más que comida. A la distancia, el gerente Tomás Varela me había advertido con un susurro que olía a pánico. «Vienen ellos. Ni un error, Camila. Ni uno. Tú eres la que aguanta». Y yo había asentido, porque en mi casa mi mamá, Rosa, depende de mí para las medicinas, y porque el miedo no paga cuentas. Yo ya sabía quién era doña Rebeca sin que nadie me lo contara. En Guadalajara las historias vuelan, que ha hecho despedir gente por verla feo, que ha cerrado contratos solo para luego humillar al empresario enfrente de todos, que tiene a medio mundo temiéndole. Y aún así, cuando mi amiga Lili me tomó del codo en la estación de bebidas, vi el temblor en su boca. Te lo juro, pedí que me cambiaran la sección. Tomás dijo que no, me soltó. Y yo le contesté lo único que podía. No me alcanza el lujo de tener miedo. Me acomodé el cabello, respiré como me enseñaron en un curso barato de atención al cliente y caminé hacia la mesa con un agua mineral y un whisky de etiqueta que parecía diseñado para presumirse. «Buenas noches, soy Camila, voy a atenderlos», dije. Doña Rebeca me escaneó de arriba abajo, lento, con esa precisión que usan los que se creen dueños de la ciudad. Agua sin gas, a temperatura exacta. Y que la botella venga sellada, porque uno nunca sabe qué hace la gente en cocinas ajenas. Julián ni me miró al principio, hasta que lo hizo. Y esa mirada fue distinta. No era desprecio, era como confusión, como si estuviera viendo algo que no encajaba con la historia que le contaron de su propio mundo. El patrón se volvió una tortura elegante. Doña Rebeca encontraba un defecto en todo. La copa, no tan limpia, el pan demasiado tibio, el término de la carne, una ofensa. Hablaba como si cada frase fuera una sentencia, y yo respondía con, «Claro, señora,
mientras por dentro contaba hasta 10 para no explotar. En un momento ella empezó a regañar a Julián por algo que ni siquiera tenía que ver conmigo, como si el restaurante fuera su sala. Te dije que no te juntaras con gente improvisada. Un CEO no se puede permitir debilidades. Él apretó la servilleta entre los dedos y murmuró: «Ya, mamá». Y ella, sin bajarle, soltó: «No me contradigas. Tu padre no dejó un imperio para que tú lo arruines por caprichos». La palabra imperio flotó en el aire como una amenaza. Yo retiré platos y escuché sin querer más de lo que debería, y cada vez que ella me decía la muchacha, la servidumbre, la que sirve, algo se me quebraba un poquito y luego se me endurecía. Porque sí, yo sirvo mesas, pero no soy menos persona. Cuando llegó el postre, la cocina se había esmerado. El chef Ernesto Cárdenas, que casi nunca salía de su territorio, me entregó el plato con una seriedad rara. «No les des motivos», me dijo. Era una creación perfecta: chocolate, frutos rojos, una pieza delicada que costaba más que mi semana. Yo lo puse frente a doña Rebeca con cuidado. Ni lo miró. «Yo no pedí esto. Es cortesía de la casa, señora, una tradición para...» ¿Me viste cara de que necesito que me regalen cosas? Y con una mano, como quien barre migajas, empujó el plato. El postre se fue de lado, se deslizó por el mantel y terminó hecho pedazos en el piso, justo donde todos podían verlo. Un par de comensales se quedaron con la boca abierta. Alguien soltó un «no manches», bajito. Sentí el calor subirme al pecho, no por el accidente, por la intención, por el mensaje. «Limpia», ordenó sin siquiera bajar la voz. Y yo me agaché con la espalda recta recogiendo porcelana rota como si fuera mi dignidad. Entonces pasó. Mientras juntaba los pedazos, mi collar, uno sencillo con un dije viejo de esos que no valen dinero pero valen vida, se desabrochó. El dije rodó por el piso y se detuvo justo en la punta del zapato de doña Rebeca. Antes de que yo pudiera estirarme, ella lo tomó. Y ahí sí, por primera vez en toda la noche, su cara cambió. No fue enojo, fue miedo. Sus dedos temblaron, casi imperceptible, y sus ojos se clavaron en el metal como si acabara de ver un fantasma. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, sin gritar, pero con una urgencia que heló la sala. Yo me levanté despacio. «Es mío, señora. Devuélvamelo». Su nariz se arrugó como si mi voz la ofendiera. «Te pregunté de dónde lo sacaste». Julián se inclinó hacia adelante, tratando de ver el dije. «Mamá, ¿qué es eso?». Doña Rebeca apretó la pieza con fuerza, demasiado. «No te metas, Julián». Yo sentí un hueco en el estómago porque ese dije no era solo un recuerdo. Era lo único que mi mamá, Rosa, me había dejado de mi pasado, con una frase repetida como oración. «Si un día alguien te pregunta por esto, mija, tú no te achiques». El murmullo del restaurante se apagó como si alguien hubiera desconectado la luz. Tomás, el gerente, se acercó con pasos cautelosos, pálido. «Doña Rebeca, si gusta, podemos...». «Cállate», lo cortó ella sin voltear, y luego frente a todos me señaló con el dedo. «Tú vienes conmigo ahorita en privado». Su tono no era invitación, era orden de dueña. Y yo, por primera vez en años de aguantar jefes y clientes, sentí que algo dentro de mí se enderezaba. «No, señora», dije, y mi propia voz me sorprendió. «Lo que tenga que decirme, dígamelo aquí». Hubo un suspiro colectivo. Alguien dejó caer una cuchara. Julián alzó la mirada, como si no creyera lo que acababa de escuchar. Doña Rebeca dio un paso hacia mí, tan cerca que pude oler su perfume caro mezclado con algo amargo. «¿Te crees valiente?», soltó entre dientes. «A ti te quito el trabajo con una llamada. Y a tu mamá le quito la paz con otra». Sentí el golpe en el estómago porque ella no debió saber de mi mamá. No debió. La mano de doña Rebeca subió, rápida, con esa seguridad que tienen los que nunca han sido detenidos. Y justo antes de que me tocara, otra mano la sujetó del brazo. Fue Julián. «Ya estuvo, mamá.
dijo con la voz baja pero firme como si le doliera decirlo. Doña Rebeca lo miró como si la hubiera traicionado. «Suéltame». «No», respondió él, y luego me miró a mí con una mezcla rara de culpa y necesidad. «¿Qué es ese?», dije, Camila. «¿Por qué mi mamá se puso así?». Yo tragué saliva porque entendí que esa pieza estaba conectada a algo grande, algo que mi mamá había escondido toda la vida. Y cuando doña Rebeca me vio dudar, sonrió apenas, una sonrisa sin alegría. «Ah, ya me acordé», murmuró como si hubiera armado el rompecabezas. «Con razón». Se giró hacia Tomás y al resto del personal, recuperando su máscara de reina. «Cierren las puertas, nadie se va. Esta noche voy a arreglar un asunto pendiente». Y a mí, sin soltar el dije, me lanzó la frase que me dejó sin aire. «Si tú traes eso, entonces tu mamá te mintió, y yo sé exactamente por qué. ¿Te gustó o quieres algún ajuste, modificar algo o aumentar el texto?» Salí de la mesa principal con las piernas medio de gelatina, pero con la espalda recta. Yo no sé en qué momento dejé de escuchar el tintineo de copas y empecé a escuchar solo mi propio corazón golpeándome en la garganta. Doña Rebeca seguía ahí, parada como estatua de mármol, apretando mi dije como si fuera una prueba de algo. Tomás, el gerente, intentó controlar la situación, con esa sonrisita de gente que se dobla para no romperse, pero ella ni lo peló. Julián, el CEO, se quedó entre las dos, sujetándole el brazo a su madre, y por primera vez vi en él algo humano. Miedo real, miedo de su propia sangre. Yo quería ir directo a la cocina, esconderme un segundo, respirar, pero no me dejaron. «Camila, a la oficina, ahorita», me ordenó Tomás en voz baja, como si el problema fuera yo y no la señora que acababa de amenazar a mi mamá frente a todo el restaurante. En el Zafiro Real, la oficina del gerente no era más que un cuartito con una cámara de seguridad, un escritorio y un montón de papeles que nadie revisa hasta que hay un escándalo. Tomás cerró la puerta y se pasó la mano por el cabello, sudado. «¿Qué hiciste?», me soltó, sin preguntarme si estaba bien. «Nada», respondí, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Mi collar se cayó. Eso fue todo. Tomás golpeó el escritorio con la palma. «Esa mujer puede hundirnos. Puede llamar a tus jefes, a los dueños, a quien sea. ¿Por qué la retaste?». Yo lo miré fijo. «Porque me amenazó a mi mamá», dije, y ahí sí le cambió la cara, porque esa parte no esperaba oírla. Hubo un silencio corto, de esos incómodos. Luego, como si se acordara de que es el gerente, intentó negociar. «A ver, compórtate, pide disculpas, sonríe, y todo se arregla». Sentí la sangre hervirme. «¿Usted escuchó lo que dijo?», le contesté. «No es un berrinche de cliente, es personal». Mientras en la oficina fingían control, en el salón el ambiente se había convertido en un teatro sin música. Los comensales se hacían los que no escuchaban, pero nadie estaba comiendo ya. Todos querían el chisme con etiqueta. Los meseros caminaban con cuidado de no interrumpir esa escena que olía a tragedia fina. Lily, mi amiga, se asomó por la rendija de la puerta y me vio con los ojos húmedos. «Güey, ¿qué está pasando?», susurró, y yo apenas negué con la cabeza, porque yo misma no sabía. Doña Rebeca no se sentó otra vez. Se quedó de pie dominando el lugar. Tenía el dije entre los dedos, levantado como si fuera un anillo de juez. Julián, pálido, intentaba hablarle bajito. «Mamá, por favor, aquí no». Ella lo calló con una mirada, y luego soltó, ya sin disimulo. «Esa pieza no puede estar en su cuello. Esa pieza estaba donde no debía». Y la frase dejó flotando algo peor que un insulto. Un secreto. Yo regresé al salón porque Tomás me empujó con su miedo. «Ve y arregla esto», me dijo, como si yo pudiera arreglar el veneno de esa señora. Caminé hacia la mesa principal sintiendo 1000 ojos encima, y por dentro repetía lo que mi mamá siempre me decía cuando el mundo se nos venía encima. «Respira, mija, no te achiques».
pero la neta me estaba costando. Doña Rebeca me esperó como si ya supiera lo que iba a hacer. Te vuelvo a preguntar, dijo fuerte para que todos oyeran, ¿de dónde sacaste ese dije? Yo hice una pausa. Es mío, me lo dio mi mamá, respondí. ¿Tu mamá se llama Rosa? Soltó ella como si escupiera el nombre. Se me helaron los dedos. Julián abrió la boca, confundido. ¿Cómo sabes eso? Doña Rebeca ni lo volteó a ver. Porque yo también conozco a tu mamá, y sé lo que hizo, dijo. Y el hizo sonó como sentencia. En ese segundo, se me cruzó un pensamiento que me dio coraje. Toda mi vida tuve que cargar con la pobreza como si fuera culpa mía, como si mi mamá hubiera fallado por no tener apellido, por no tener conexiones, por no tener suerte. Y ahí estaba esa señora, con todo el dinero del mundo, diciendo el nombre de mi mamá como si fuera un expediente. Yo respiré hondo y me atreví. No sé de qué habla. Mi mamá no le debe nada. Doña Rebeca soltó una risa seca. ¿No me debe nada? ¡Qué chistosa! Tu mamá le quitó a una familia lo único que no se compra, y por eso la vida la puso donde está, enfermita, escondida, sin reclamar nada. Sentí que me ardían los ojos. No meta a mi mamá, le dije, apretando las manos. Julián dio un paso hacia mí. Camila, ¿tu mamá está enferma? Preguntó bajito como si de pronto la realidad le pegara. Yo lo miré y me salió la verdad sin filtro. Sí. Y yo trabajo aquí para pagarle los medicamentos, no para aguantar amenazas. El chef Ernesto apareció desde la cocina con una cara que no le había visto nunca. Serio, casi pálido. Se quedó a distancia, observando. Y entonces pasó algo rarísimo. Doña Rebeca lo vio, y su gesto se tensó todavía más, como si él fuera un testigo incómodo. Ernesto fingió que solo venía por el postre tirado, pero yo noté el temblor mínimo en su quijada. Ese detalle me prendió una alarma. Aquí había gente que sabía. Doña Rebeca se inclinó hacia mí, bajando la voz solo un poquito, pero lo suficiente para que sonara más peligroso. Escúchame bien, muchachita, ese dije no es un recuerdo. Es una llave. Y si tú no sabes qué puerta abre, te van a romper los dedos por meterla donde no debes. La frase me pegó como bofetada invisible. Julián la encaró. ¿Qué estás diciendo, mamá? Ella lo miró con desprecio. Que tú no entiendes nada como siempre. Que si esto se hace público, tu empresa, tu apellido, tu silla de CEO, todo se cae. Y ahí por primera vez, vi a Julián tragarse el orgullo como yo tantas veces. Yo no quería llorar ahí, no frente a ella, no frente a todos. Pero me tembló la voz. Devuélvame, me dije. Doña Rebeca lo sostuvo un segundo más, como disfrutando tenerme colgada de un hilo, y luego lo dejó caer en mi palma con un golpe seco. Lo vas a guardar, dijo. Y esta misma noche vas a llevarme con tu mamá, porque o me das respuestas, o te juro que no vuelves a pisar un restaurante en esta ciudad. Ni tú ni nadie que te defienda. Tomás intentó intervenir. Doña Rebeca, por favor, esto es un malentendido. Ella lo fulminó. Tú cállate. Tú solo sirves para obedecer. Luego miró a Julián. Y tú, hijo, vas a venir. Te conviene. Porque lo que voy a decirle a esa mujer, también te conviene que lo escuches antes de que alguien más lo suelte. Julián me miró a mí. Y en sus ojos ya no había soberbia. Había una pregunta muda. ¿Quién eres tú para mi familia? Yo apreté el dije contra mi pecho, como si fuera lo único que me mantenía en pie. En mi cabeza se encendió una idea terrible. Mi mamá había vivido con miedo por algo que yo no entendía. Y ahora, la persona más poderosa del Estado, porque para mí doña Rebeca era eso, un monstruo con apellido, acababa de exigir verla. Me dieron ganas de correr al departamento, abrazar a mi mamá y cerrar la puerta con llave. Pero también me picó esa necesidad que no se puede apagar. Saber por qué mi mamá me prohibió preguntar del pasado. Tomás me jaló del brazo susurrando, «Camila, no hagas olas, por favor». Yo lo solté. «Ya las hizo ella», le dije. Y cuando volteé,
Vi a Ernesto, el chef, mirándome desde la entrada de la cocina con una expresión rara, como si quisiera decirme algo y no se atreviera. Y justo en ese momento mi celular vibró en el bolsillo. Un mensaje de un número desconocido que solo decía: «No la lleves a tu casa, te están siguiendo». El mensaje me quemaba el muslo como si fuera una advertencia escrita con fuego. «No la lleves a tu casa, te están siguiendo». Lo leí 2 veces, luego una tercera, mientras fingía acomodar vasos en la estación. Doña Rebeca ya estaba poniéndose el abrigo, segura de que el mundo se mueve cuando ella lo ordena. Julián pagó la cuenta sin mirar el total. El dinero no pesa cuando no lo sientes tuyo. Tomás me hizo una seña nerviosa para que los acompañara, como si yo fuera parte del protocolo de humillación. Y yo, por dentro, escuchaba la voz de mi mamá diciéndome que el peligro no siempre grita, a veces susurra. Respiré. Si estaban siguiéndonos, ir directo al departamento era poner a mi mamá en la boca del lobo. Salimos del Zafiro Real, y el aire de la noche me cayó encima como cubetada fría. Las luces elegantes del restaurante contrastaban con la calle común, esa donde la gente camina sin guardaespaldas ni chofer. Doña Rebeca avanzó hacia su camioneta negra, vidrios polarizados, el tipo de vehículo que no se detiene por semáforos, sino por decisiones. Antes de subir, me clavó los ojos. ¿A qué esperas? Yo levanté el celular, fingiendo tranquilidad. Mi mamá no está en casa. Sale a terapia por las noches. Vive cerca del Parque Alcalde. Mentí con una soltura que me sorprendió. Julián me miró raro, como midiendo la verdad. Doña Rebeca sonrió sin humor. Entonces iremos allá. Y en ese momento lo confirmé. No pedía permiso, marcaba ruta. El trayecto fue un silencio tenso. Yo iba en el asiento trasero de la camioneta, con el dije apretado entre los dedos, sintiendo cada bache. Julián iba adelante, rígido, mirando al frente como si no quisiera ver el reflejo de su madre en el parabrisas. Doña Rebeca tecleaba en su celular, mandando mensajes cortos, secos. Por la ventana vi un sedán gris que dobló cuando doblamos. No quise paranoiquear, pero luego volvió a aparecer. El mensaje tenía razón. Nos siguen, pensé, y el estómago se me hizo nudo. Aproveché un alto para escribirle a Lili. Si no contesto, dile a Ernesto que me marque. No vayas a mi casa. Y a Ernesto, sin rodeos. Necesito hablar contigo. Es urgente. No llegamos al parque. Doña Rebeca ordenó al chofer desviarse hacia una cafetería 24 horas, de esas que no presumen lujo pero nunca cierran. Aquí, dijo. No necesito ver a tu madre para decirte lo que tengo que decir. Entramos. El lugar olía a café quemado y pan viejo. Había 2 estudiantes desvelados y un taxista con cara de lunes eterno. Ella eligió la mesa del fondo. Julián se sentó frente a mí. Yo preferí el costado, con vista a la puerta. Doña Rebeca dejó su bolso sobre la mesa, lo abrió con calma exagerada y sacó un sobre manila. Vamos a ahorrar tiempo, soltó. Ese dije es idéntico a uno que yo mandé a destruir hace más de 30 años. Mi respiración se cortó. Tu mamá no fue una casualidad, fue un error que alguien dejó vivir. Julián golpeó la mesa con los nudillos. Ya basta, mamá. ¿Qué estás diciendo? Ella ni parpadeó. Que tu padre no fue un santo. Que se metió donde no debía. Y que Rosa, pronunció el nombre con asco, sabía cosas que podían arruinar una empresa, no una familia, una empresa. Yo sentí el impulso de levantarme, pero me quedé. Mi mamá no es una criminal, dije, ni una oportunista. Doña Rebeca ladeó la cabeza. No, fue útil. Y luego fue peligrosa. Abrió el sobre y deslizó una fotografía vieja por la mesa. Mi sangre se heló. Era mi mamá, joven, con una sonrisa que yo nunca le había visto, parada frente a una casa enorme. A su lado un hombre de traje claro, más joven, y el parecido con Julián era innegable. Julián se quedó sin aire. ¿Ese es? Doña Rebeca lo cortó. No preguntes lo obvio. Yo sentí que el mundo se inclinaba. ¿Por qué tienes eso?, logré decir.
Ella cerró el sobre. Porque todo lo que amenaza un imperio se archiva, y porque tu mamá desapareció cuando debió desaparecer del todo. El café se me revolvió en el estómago. No me amenaces, le dije, y esta vez mi voz no tembló. Ya lo hizo antes, y sigo aquí. Por primera vez vi algo distinto en su mirada. Cálculo. Te crees fuerte, murmuró. Pero no sabes el tamaño de la maquinaria que pisaste. Julián me miró con ojos abiertos, como si acabara de ver un espejo roto. Camila, dime la verdad. ¿Qué es ese? Dije. Tragué saliva. Es lo único que mi mamá guardó de alguien que no quiso nombrar. La puerta del café se abrió y entró Ernesto. No con uniforme, sino con chamarra oscura. Se quedó de pie, mirándonos. Doña Rebeca tensó la mandíbula. Vaya, dijo. El chef. Ernesto no sonrió. Señora, respondió, con una calma que pesaba. No era momento de venir, ¿verdad? Ella lo miró de arriba a abajo. No te invité. Ernesto se acercó a mí y dejó algo sobre la mesa. Una llave antigua, pesada. Camila, dijo despacio, no vayas a tu casa esta noche. Mi corazón se disparó. ¿Por qué? Ernesto clavó los ojos en doña Rebeca. Porque ya mandó gente. El sedán gris pasó lento frente al ventanal. Julián se levantó de golpe. ¿Qué hiciste? Ella sostuvo la mirada, fría. Asegurarme de que nadie hable de más. Ernesto respiró hondo. Ya no controla todo, dijo. Y lo sabe. Doña Rebeca se puso de pie. Esto se terminó, ordenó. Camila, vienes conmigo. Ahora. Yo me levanté también. No, respondí. El taxista del fondo volteó. El silencio se espesó. Julián dio un paso hacia mí. Camila, ven conmigo, pidió, por primera vez sin mando. Mi mamá no está bien. Doña Rebeca chasqueó la lengua. Siempre tan débil. Ernesto puso la llave en mi mano. Esa llave abre una caja que tu mamá me pidió resguardar si algo así pasaba, explicó. Está en la bodega del restaurante. Hay documentos y una carta. Mi cabeza giraba. Doña Rebeca lanzó una carcajada corta. «¡Cartas!», se burló. «Románticos». No hubo más palabras. Doña Rebeca salió del café y subió a la camioneta. El sedán gris arrancó detrás. Julián se quedó, con las manos temblando. «No sé qué hacer», admitió. Yo apreté la llave. «Entonces no estorbes», dije. Y no fue crueldad, fue urgencia. Ernesto pagó rápido. «Tenemos minutos», murmuró. «Si nos ven regresar al Zafiro Real, van a acelerar». Caminamos 2 cuadras antes de subir a un taxi. Yo mandé un mensaje a mi mamá. «No abras a nadie. Voy a estar bien». No sabía si era verdad, pero necesitaba creerlo. Entramos por la puerta de servicio del restaurante. La cocina estaba apagada. Olía a metal y a jabón. Ernesto abrió la bodega con manos firmes. Al fondo, una caja de seguridad empotrada. La llave encajó. Giré. Clic. Dentro había un folder grueso y un sobre sellado con cera vieja. Mis manos sudaban. Abrí el sobre. La letra era clara, elegante. Leí en voz alta, sin darme cuenta. «Camila, si lees esto es porque Rebeca volvió a buscarte a través de mí. Perdóname por el silencio. No fue cobardía, fue protección». Sentí que las piernas me fallaban. Ernesto me sostuvo el hombro. Afuera, un golpe seco en la puerta de servicio nos hizo brincar. Un segundo golpe, más fuerte. «Llegaron», susurró Ernesto. Yo miré la carta, la llave, el folder, y entendí que ya no había marcha atrás. El pasado había dejado de ser recuerdo para convertirse en amenaza, y la mujer que me humilló frente a todos estaba dispuesta a destruir lo que fuera para que nadie supiera la verdad. El tercer golpe no fue en la puerta, fue en mi pecho. Ese instante exacto en el que entiendes que la vida que conocías ya no existe y que cualquier paso atrás es rendirse. Afuera, las sombras se movían detrás del vidrio esmerilado de la puerta de servicio del restaurante, y cada segundo sonaba como un reloj a punto de romperse. Ernesto apagó la luz de la bodega con un gesto seco.
No hagas ruido, murmuró, aunque mi respiración ya era un traidor. Apreté la carta contra el pecho, sintiendo el relieve de la cera vieja como si fuera un sello directo a mi piel. Perdóname por el silencio. No fue cobardía. Fue protección. Esa frase me retumbaba mientras otro golpe sacudía la puerta. Nos movimos por el pasillo angosto que conectaba con la cocina. El zafiro real, tan lujoso de día, de noche parecía un animal dormido, lleno de ecos. Ernesto abrió una trampilla que yo nunca había visto, detrás de una estantería. «Salida de mantenimiento», susurró. «La usan para proveedores y para escapar cuando alguien poderoso se equivoca». Bajamos por una escalera metálica que crujió como si se quejara de existir. Mi celular vibró. Un mensaje de Julián. «Mi mamá no está sola. No confíes en nadie de su entorno. Yo tampoco sé en quién confiar». Leí y guardé sin responder. Confiar era un lujo que ya no tenía. Salimos a un callejón húmedo. El aire olía a aceite y a lluvia vieja. Ernesto levantó la mano para detener un taxi que parecía surgir de la nada. «Hospital Civil», dijo al chofer cuando subimos. Yo lo miré, confundida. «Mi mamá», añadió sin explicaciones. El taxi arrancó y por el retrovisor vi la camioneta negra doblar la esquina. Nos seguían. Ernesto se inclinó hacia mí. «Lee el folder», ordenó. Lo abrí con manos torpes. Documentos, fotografías, nombres que no conocía, y uno que sí, Rosa Martínez, mi mamá. Había reportes médicos, recibos de tratamientos pagados por una fundación que yo jamás había escuchado, y al final, una copia de un acta incompleta. «¿Qué es esto?», susurré. Ernesto apretó la mandíbula. «Una prueba a medias. La otra mitad la tiene alguien que Rebeca nunca pudo controlar». El taxi frenó de golpe. El chofer miró por el espejo. «Nos vienen cerrando», dijo, nervioso. Ernesto soltó un billete grande. «Da vueltas. Pierde tiempo». Yo volví a la carta. Seguí leyendo en voz baja como si mi voz pudiera protegerme. «Si alguna vez te preguntan por el dije, diles la verdad solo a quien esté dispuesto a perder poder por hacer lo correcto». Sentí un nudo en la garganta. ¿Quién estaría dispuesto a eso? El celular volvió a vibrar. Esta vez, un número desconocido. «Camila, no abras nada más. Ve al hospital. Yo me encargo del resto». No decía quién. No decía cómo. Solo esa certeza rara que por alguna razón me dio un poco de aire. Llegamos al hospital y entramos por urgencias. El ruido, la luz blanca, la gente corriendo. Todo me pareció irreal. Ernesto habló con una enfermera como si ya se conocieran. «Rosa Martínez», dijo. Mi corazón se subió a la garganta. Nos guiaron a un pasillo y ahí la vi, mi mamá, pequeña en la camilla, respirando con dificultad. «Mamá», dije, y mi voz se quebró. Ella abrió los ojos y sonrió apenas. «Mi hija, sabía que esto iba a pasar», susurró. Me senté a su lado y le tomé la mano. «No digas eso», le pedí. «Dime la verdad». Ella cerró los ojos un segundo. «La verdad pesa», respondió. «Y quise que crecieras ligera». Ernesto se quedó a distancia, respetuoso. Mi mamá señaló el dije. «Aún lo traes». Asentí. «Nunca me dijiste de quién era». Ella respiró hondo. «Era de un hombre que creyó que el amor podía contra un imperio», dijo. Y perdió. Sentí el golpe seco de esa palabra. Imperio. Afuera, voces alteradas. Pasos rápidos. Ernesto volvió. «Tenemos poco tiempo», murmuró. «La camioneta está afuera». Mi mamá apretó mi mano con una fuerza que no le conocía. «Escúchame», dijo. «No eres quien ellos creen que eres, pero tampoco quien yo te dejé creer». Tragué saliva. «¿Entonces quién soy?» Ella sonrió triste. «Alguien que puede derrumbarlos, si no te quiebras primero». La puerta del cubículo se abrió de golpe. Julián entró, despeinado, sin traje, con los ojos rojos.
Mamá mandó gente. Soltó. Pero no pudo entrar. Aún. Me miró, sincero por primera vez. No sabía nada de esto. Yo lo miré sin saber qué sentir. Mi mamá lo observó con calma. Tú tampoco elegiste nacer ahí, dijo. Pero ahora eliges qué hacer con lo que sabes. Julián bajó la mirada. Si mi mamá cae, yo caigo con ella. Ernesto dio un paso. No si hablas, dijo. El silencio pesó como losa. Un doctor apareció con prisa. Tenemos que llevarla a estudios, anunció. Se llevaron a mi mamá, y el pasillo se quedó vacío. Julián se apoyó en la pared. Ella va a destruir todo, dijo, casi para sí. Yo saqué el folder y se lo mostré. Esto ya empezó, respondí. Y no se va a detener. Su celular vibró. Leyó y palideció. Mi mamá cerró cuentas, movió activos, está limpiando el tablero. Ernesto asintió. Entonces es ahora. Julián me miró directo. Si digo lo que sé, no hay vuelta atrás. Pensé en mi mamá, en la carta, en el dije. Nunca la hubo, le dije. El número desconocido volvió a escribir. Mañana a primera hora, audiencia extraordinaria. Lleva todo. Miré a Ernesto. Él ya estaba marcando. Sí, dijo al teléfono. La tenemos. Afuera, sirenas. Adentro, decisiones. Sentí el peso de algo enorme acomodándose sobre mis hombros. No era miedo, era responsabilidad. Cuando regresé a ver el cubículo, la camilla estaba vacía. El doctor se acercó. Está estable, dijo. Pero el estrés... Asentí. Julián respiró por primera vez. Entonces hay tiempo. Ernesto negó con la cabeza. Hay una noche, y en esa noche, entendí que la humillación del restaurante había sido solo el inicio, que el desprecio era la puerta, y que lo que venía no iba a perdonar a nadie. La noche no avanzó, nos aplastó. En la sala de espera del hospital, el reloj marcaba las horas como si se burlara de nosotros. Julián caminaba de un lado a otro, el saco en la mano, la corbata aflojada, repitiendo en voz baja números que solo él entendía. Cuentas, fechas, movimientos. Ernesto hablaba por teléfono en susurros, nombres que no reconocía y silencios que decían más que las palabras. Yo me quedé sentada con el folder en las piernas, repasando cada hoja como si el papel pudiera explicarme quién era y por qué todo esto había elegido mi nombre para explotar. A las 3 de la mañana, una enfermera me permitió pasar a ver a mi mamá. Rosa dormía, respirando con dificultad pero estable. Me acerqué despacio. Perdóname, le dije sin saber a quién se lo decía exactamente. A ella, por no entenderla antes. A mí, por haberme encogido tantos años. Al salir, mi celular vibró de nuevo. Número desconocido. El juez aceptó. Audiencia a primera hora. No lleguen juntos. Y no se muevan sin avisar. Quise responder, preguntar quién era, pero el mensaje ya estaba marcado como leído. Sentí esa certeza incómoda. Alguien nos estaba cuidando, desde la sombra. Afuera la camioneta negra seguía ahí, estacionada a media cuadra, como un animal esperando que te equivoques. Ernesto lo notó. No van a entrar, dijo. Están midiendo. Julián se detuvo frente a mí. Mi mamá no se equivoca, admitió. Si nos deja respirar, es porque ya decidió dónde va a golpear. Yo pensé en la carta, en la llave, en el dije. Entonces no le demos el tiempo, respondí. Ernesto asintió. Exacto. Salimos por una puerta lateral con ayuda de seguridad. 2 taxis distintos. Direcciones opuestas. Yo fui con Ernesto. En el trayecto, él me contó lo que nunca quiso decirme en la cocina. Yo conocí a tu papá. Soltó, sin rodeos. Antes de que fuera el hombre que todos temían, antes del imperio. Me mordí el labio. ¿Cómo era? Ernesto sonrió triste. Terco, generoso y peligroso para alguien como Rebeca, porque no obedecía sin preguntar. Me entregó un pendrive. Esto estuvo escondido años. Grabaciones, correos, respaldos. No es bonito, pero es verdad.
Lo guardé como quien carga dinamita. Llegamos a un departamento prestado, discreto, con cortinas cerradas. Ernesto cerró con doble llave. Aquí pasamos la noche. Me senté en el sillón y abrí la laptop. El pendrive tenía carpetas con fechas. Abrí una al azar. Audio. La voz era grave, cansada, pero clara. Si algo me pasa, no fue el corazón, fue el miedo de otros. Se me erizó la piel. Ernesto bajó la mirada. Eso nunca salió. Reproduje otro archivo. Nombres de empresas, triangulaciones, fundaciones, fachada. Y un apellido que se repetía como eco. Salgado. A las 5, Julián llamó. Mi mamá movió al consejo, dijo. Convocó reunión de emergencia. Quiere destituirme antes del amanecer. Ernesto no se inmutó. Que lo intente. Julián dudó. Si voy a la audiencia, firmo mi sentencia. Yo respiré hondo. Si no vas, la firmas igual, le dije. Hubo silencio. Llego por separado, respondió al fin. Dormir fue imposible. A las 7 nos movimos. Ernesto y yo entramos al edificio judicial por un acceso secundario. Pasillos largos, metal y mármol. El número desconocido volvió a escribir. Sala 4, traigan el audio. Un hombre de traje gris nos interceptó. ¿Camila? Preguntó. Asentí. Síganme. No dio nombre. No lo pidió. Nos sentó al fondo. El juez entró puntual. Miré alrededor. Rebeca no estaba. Eso me inquietó más que verla. La audiencia empezó con formalidades, y entonces la puerta se abrió. Rebeca entró con paso seguro, acompañada de 2 abogados. Julián apareció segundos después, solo. Nuestras miradas se cruzaron. No sonrió. Nunca lo había visto tan firme. El juez pidió silencio. Rebeca habló primero, con esa voz que aprendió a usar para mandar. Esto es un abuso, dijo. Una venganza. Su abogado presentó objeciones. El juez escuchó, y luego miró hacia nosotros. ¿Traen pruebas nuevas? Preguntó. Ernesto me miró. Yo asentí. Sí, señoría. Reproducimos el audio. La sala se tensó. La voz de mi padre llenó el espacio. Rebeca no parpadeó. Cuando terminó, sonrió. Una grabación ilegal, dijo. El juez levantó la mano. Acompañada de documentación y cadena de custodia, respondió Ernesto. Entregó el folder. El juez ojeó. Rebeca frunció el ceño por primera vez. Además, dije, y mi voz no tembló. Hay un testigo. Julián dio un paso al frente. Yo. Un murmullo recorrió la sala. Rebeca se giró lenta. No te atrevas, susurró. Julián respiró. Te atreviste tú toda mi vida, contestó. Declaró. Habló de cuentas bloqueadas, de órdenes, de miedo. Rebeca intentó interrumpirlo. El juez la calló. Yo saqué el pendrive. Y esto, añadí. El juez autorizó. Las pruebas se sumaron como fichas de dominó. Rebeca perdió la sonrisa. Solo entonces. Al final, el juez suspendió la sesión. Orden de protección, dictó. Aseguramiento de activos. Rebeca golpeó la mesa. Esto no termina aquí. El juez la miró fijo. Para usted puede que sí. Afuera, cámaras, flashes. Yo me quedé atrás. Julián se acercó. Gracias, dijo. Y no era una palabra ligera. Ernesto apretó mi hombro. Falta lo más difícil, murmuró. Que tu mamá despierte y decida. En el pasillo, el número desconocido apareció frente a mí. Una mujer. Traje sencillo, mirada cansada. Soy quien escribió, dijo. Y no puedo seguir ocultándome. Se presentó con nombre y cargo que me helaron la sangre. Conozco a Rebeca desde antes del imperio. Me tendió una carpeta. Y sé dónde duele. La miré. ¿Por qué ahora? Sonrió sin alegría. Porque hoy ya no estás sola. El teléfono vibró. Hospital. Contesté. La voz del médico. Su mamá despertó. Pregunta por usted. Cerré los ojos. El día apenas empezaba. Entré al cuarto del hospital con el corazón en la garganta.
Mi mamá estaba despierta, pálida, pero con los ojos claros, esos ojos que siempre parecían saber más de lo que decían. Cuando me vio, estiró la mano con esfuerzo. «Mija, ven», murmuró. Me acerqué y la abracé con cuidado, como si se me fuera a romper. «Todo va a estar bien», le dije, aunque no sabía si era verdad o una promesa desesperada. Ella negó despacio. «No, todo va a cambiar». Y ya era hora. Me senté a su lado. Afuera, el hospital seguía su rutina indiferente. Pasos, camillas, voces bajas. Adentro, el pasado respiraba con dificultad. «Te llevaron a juicio», dijo ella sin preguntarme cómo lo sabía. «Sí», respondí. Y no fue como Rebeca pensaba. Mi mamá cerró los ojos un segundo. Nunca fue como ella pensó. Siempre creyó que el dinero manda sobre la verdad. Se equivocó, pero cobra caro cada error. Le mostré la carta, el pendrive, la carpeta nueva que nos habían entregado. «Ya no estamos solas», le dije. Ella me miró con una mezcla de alivio y miedo. «Eso es lo que más me preocupa». Julián llegó minutos después, serio, sin cámaras, sin escoltas. Tocó la puerta antes de entrar, un gesto pequeño que lo decía todo. «Señora Rosa», saludó. Mi mamá lo observó largo rato. «Te pareces a él», dijo al fin. Julián tragó saliva. «Eso me han dicho hoy». Ella suspiró. «Entonces escucha como él debió escuchar». Julián asintió y se sentó, incómodo. «Mi mamá», empezó. Rosa lo interrumpió con una mano temblorosa. «Tu mamá decidió hace muchos años quién merecía existir y quién no. Yo elegí callar para proteger a mi hija. Tú elegiste callar por miedo. Hoy, ambos tienen que elegir distinto». El médico entró, revisó signos y nos dio unos minutos más. Cuando salió, Rosa habló sin rodeos. «Rebeca no va a parar. Va a usar todo, la empresa, la prensa, los jueces que le deben favores. Y va a decir que yo soy una oportunista, que Camila es una empleada resentida que quiere dinero». Sentí el golpe, pero asentí. «Ya lo está diciendo», respondí. «Entonces prepárense», dijo ella, «porque la verdad sola no gana. Necesita sostenerse». Julián frunció el ceño. «¿Sostenerse cómo?» Rosa me miró a mí. «Con algo que ella no controla». Ernesto apareció en la puerta con la mujer del traje sencillo. «Ya está aquí», anunció. La mujer entró y se presentó formalmente, con cargo y apellido que no repetiré en voz alta. Mi mamá la reconoció de inmediato. «Pensé que no volvería a verla», susurró. La mujer bajó la mirada. Yo tampoco pensé volver. Se sentó. «Vengo a declarar». Julián se incorporó. «¿Contra mi madre?» Ella asintió. «Contra el sistema que la sostuvo. Rebeca no es invencible. Es un nudo de favores. Si jalamos el hilo correcto, se deshace». Nos movimos con precisión. Abogados, llamadas, firmas. El hospital se convirtió en centro de operaciones improvisado. Yo alternaba entre sostener la mano de mi mamá y contestar mensajes cifrados. Afuera, los noticieros empezaban a murmurar. Conflicto interno en el grupo Salgado. Audiencia extraordinaria. Posible disputa familiar. Rebeca jugaba a ganar tiempo. Nosotros a cerrar puertas. Julián recibió una notificación. El consejo lo suspendía provisionalmente. Sonrió con amargura. Llegó. Ernesto le respondió. Llegó tarde. Por la tarde, Rosa pidió hablar a solas conmigo. «Mija», dijo, «si hoy sales a decir la verdad, no hay vuelta atrás. Vas a dejar de ser invisible. Y eso asusta». Le tomé la mano. «Siempre tuve miedo, mamá. Hoy no». Ella sonrió débil. «Entonces escucha. No pidas nada. No llores. No te defiendas, cuenta. Y deja que se vea». Asentí. «¿Y tú?» «Yo ya hice mi parte», respondió. «Ahora te toca». Salimos del hospital por un acceso discreto. En la puerta, flashes, micrófonos. Respiré. Julián se colocó a mi lado, no delante. Ernesto detrás,
La mujer del traje sencillo habló primero. Técnica, clara. Luego me cedió el micrófono. Soy Camila, dije. Trabajo como empleada en un restaurante, y hoy vengo a contar una historia que se intentó borrar. No mencioné dinero. No mencioné herencias. Hablé de amenazas, de silencios comprados, de miedo. Hablé de mi mamá, de una empresa que se alimentó de callar. Y cuando terminé, no respondí preguntas. Me fui. Esa noche Rebeca apareció en televisión. Lloró, señaló, negó. Pero algo había cambiado. Ya no controlaba el relato. El juez fijó nueva audiencia. Se ordenaron auditorías. Un banco congeló movimientos. Un socio habló. Otro pidió protección. Las piezas empezaron a caer, una por una. Julián me llamó de madrugada. Mi mamá quiere verte, dijo. No, respondí. Que hable con la ley. Colgué. Volví al hospital al amanecer. Mi mamá dormía tranquila. Me senté a su lado. Lo hiciste, susurró sin abrir los ojos. No sola, le dije. Nunca más. Afuera, el sol entraba por la ventana. Pensé en el restaurante, en la humillación, en el dije. Pensé en cómo una noche te cambia la vida, y entendí algo simple y enorme. Cuando la verdad se nombra, ya no cabe en una jaula. La caída no fue un estruendo. Fue un crujido largo, como cuando un edificio viejo empieza a ceder desde adentro y todavía hay gente fingiendo que todo está bien. A la mañana siguiente, el nombre de Rebeca Salgado ya no habría noticieros como sinónimo de poder, sino como advertencia. Investigación en curso. Auditorías federales. Conflicto interno en empresa millonaria. Yo leía los titulares sentada en la cafetería del hospital, con un café frío entre las manos, pensando en lo absurdo que era que mi vida entera hubiera cambiado por una humillación en un restaurante. Mi mamá despertó más fuerte ese día. Los doctores hablaban de recuperación lenta pero real. Yo le acomodé las almohadas y ella me miró con ese gesto suyo, mitad orgullo, mitad preocupación. Ahora empieza lo difícil, dijo. Lo sé, respondí. Cuando te van a querer comprar el silencio. Sonrió apenas. O cuando te van a querer romper por no venderlo. No lo dijo como amenaza, sino como experiencia. Julián llegó más tarde, sin traje, con una chamarra simple que jamás le había visto. Parecía otro hombre. El consejo me suspendió formalmente, anunció. Pero también congelaron decisiones clave. Mi mamá perdió control operativo. Mi mamá lo observó con calma. Eso no te hace libre, dijo. Solo te da la oportunidad de elegir. Elegir. Esa palabra empezó a perseguirme. Elegir salir a hablar otra vez o guardar silencio. Elegir confiar o aislarme. Elegir qué hacer cuando el mundo te pone un micrófono en la cara y espera espectáculo. A media mañana, Ernesto entró con el ceño fruncido. Rebeca movió ficha, dijo. Ofreció un acuerdo. Sentí el estómago caerme. ¿Qué tipo de acuerdo?, pregunté. Ernesto respiró hondo. Reconocer irregularidades menores, pagar una multa, a cambio de que tú y tu mamá desaparezcan del relato. Julián apretó los puños. Eso es admitir culpa sin pagar consecuencias. Ernesto asintió. Y necesitan tu firma para hacerlo creíble. Me levanté. Caminé hasta la ventana. Abajo, periodistas. Arriba, decisiones. No, dije sin dudar. Ernesto me miró, midiendo. ¿Estás segura? Pensé en el restaurante, en el piso manchado de postre, en la amenaza a mi mamá. Nunca estuve tan segura. Respondí. Julián soltó el aire. Entonces, vamos a necesitar algo más fuerte. La mujer del traje sencillo, la que había salido de la sombra, apareció en la puerta como si nos hubiera oído. Ya lo tenemos, dijo. Un exdirector financiero pidió protección. Trae registros completos. Ernesto sonrió por primera vez en días. Eso rompe el nudo. Las horas siguientes fueron un torbellino. Declaraciones ampliadas. Órdenes judiciales. Un juez autorizó cateos. La prensa cambió el tono. Ya no era chisme,
Era proceso. Yo me mantuve lejos de cámaras por recomendación legal, pero no del hospital. Mi mamá me pidió que no me fuera. Aquí estoy a salvo, decía. Y yo entendí que a salvo no siempre significa sin peligro, sino acompañada. Por la tarde recibí un mensaje de Lily. Renuncié. No pienso trabajar donde el silencio es norma. Estoy contigo. Se me llenaron los ojos. No todo era pérdida. Esa noche, Julián pidió hablar a solas conmigo. Salimos al pasillo. No espero perdón, dijo. Ni comprensión, solo quiero hacer lo correcto. Lo miré. Hacer lo correcto no te devuelve lo que no hiciste antes, le contesté, pero puede evitar que lo sigas perdiendo. Asintió. Voy a declarar contra ella. Me sorprendió lo fácil que me resultó creerle. Entonces prepárate, le dije, porque te va a llamar traidor. Sonrió triste. Siempre lo fui para ella. La audiencia siguiente fue pública. Rebeca llegó escoltada, impecable, con esa dignidad rígida que usan quienes creen que el mundo les debe algo. Me buscó con la mirada. Yo no la evité. Tampoco la encaré. Cuando llegó su turno habló de persecución, de traición filial, de una empleada resentida. Cuando llegó el nuestro, los números hablaron. Las fechas, los correos, los audios. El exdirector financiero declaró con voz temblorosa. Julián confirmó. La mujer del traje sencillo cerró el círculo. El juez escuchó. Y por primera vez, Rebeca guardó silencio. No hubo sentencia ese día. Hubo medidas, aseguramientos, prohibiciones, y un gesto que lo cambió todo. El juez ordenó protección permanente para mi mamá. Al salir sentí el peso aflojar un poco. Ernesto me apretó el hombro. A veces la justicia tarda, dijo, pero llega caminando firme. Esa noche, regresé al hospital con una sensación rara, cansancio y claridad. Mi mamá me tomó la mano. ¿Valió la pena?, preguntó. Pensé un segundo. Sí, respondí, aunque no termine como queremos. Sonrió. Entonces ya ganaste. Días después recibí una carta. No tenía remitente. Solo una frase escrita a mano. El poder se cae cuando deja de asustar. La guardé junto al dije. Volví al restaurante una última vez para recoger mis cosas. El zafiro real ya no brillaba igual. Tomás evitó mirarme. Lily me abrazó. Ernesto se quedó en la cocina, concentrado. Al salir, sentí algo cerrar un ciclo. No sabía qué venía después. Pero sabía algo con certeza. Ya no iba a bajar la cabeza. El silencio final no llegó con un portazo ni con una sentencia leída en voz alta. Llegó cuando dejé de esperar que alguien más decidiera por mí. Días después de la audiencia, el hospital empezó a sentirse menos como un refugio y más como un punto de partida. Mi mamá ya caminaba despacio por el pasillo, apoyada en mi brazo, saludando a enfermeras que ahora la miraban con respeto. No por el escándalo, sino porque había sobrevivido. No te acostumbres, me dijo en voz baja. La calma siempre es prestada. Asentí. Lo sabía. Rebeca seguía libre, herida, peligrosa. Las llamadas no paraban. Medios, abogados, gente que antes no sabía que existía y ahora decía querer ayudar. Aprendí rápido a decir no, a colgar, a respirar antes de responder. Julián me escribió poco, pero claro. Voy a declarar todo, pase lo que pase. No le respondí con ánimo ni con reproche, solo con un hazlo bien, porque eso era lo único que importaba ya, hacerlo bien. Una mañana, Ernesto me pidió que lo acompañara al restaurante. Hay algo que quiero mostrarte, dijo. Entramos temprano, cuando aún olía a café recién hecho, y no a poder. Caminamos hasta la bodega. Sacó una caja pequeña, distinta a la de seguridad. Esto lo dejó alguien que ya no está, explicó. Dentro había recibos viejos, fotos borrosas y una libreta. La abrí. Eran notas a mano, fechas, iniciales, un mapa del miedo. Tu mamá me pidió que la guardara, dijo Ernesto. Por si un día decidías no huir.
Tragué saliva. Nunca quiso que yo cargara con esto, respondí. Ernesto negó. Quiso que eligieras. Esa tarde, el juez notificó nuevas medidas. Rebeca no podía salir del país. Se ampliaba la investigación. El consejo del Grupo Salgado convocaba a una reestructura urgente. En la tele, analistas hablaban de fin de una era. Yo pensaba en algo más simple, en cuántas personas se habían quedado calladas por años, y en lo caro que se paga el silencio cuando se hereda. Lili me mandó un audio desde su nuevo trabajo, riéndose nerviosa. No gano lo mismo, pero duermo mejor. Sonreí. Sí, dormir mejor era una forma de riqueza. Rebeca pidió verme otra vez. La solicitud llegó por conductos legales, fría, calculada. Mi primer impulso fue negarme. Mi segundo, escuchar a mi mamá. Ve, me dijo, pero no vayas a explicarte, ve a escuchar. Acepté bajo condiciones, lugar público, abogados presentes, sin cámaras. Nos citamos en una sala neutral. Cuando entré, ella ya estaba sentada, impecable, cansada. Me miró como se mira a una grieta. No ganaste, dijo sin rodeos. Me senté frente a ella. No vine a ganar, respondí. Vine a terminar. Habló de traiciones, de sacrificios, de cómo el mundo funciona de verdad. Yo la dejé. Cuando terminó, guardé silencio un segundo. Amenazaste a mi mamá, dije al fin. Y humillaste a personas toda tu vida porque creíste que nadie iba a pararte. Frunció los labios. Así se construye un imperio. Negué despacio. Así se pudre. No hubo disculpa. Tampoco la pedí. Me levanté. No me busques, dije. La ley te va a encontrar sola. Salí sin mirar atrás, y sentí algo raro. No alivio. Cierre. Las semanas siguientes confirmaron lo inevitable. Nuevos testigos. Nuevas pruebas. Rebeca fue vinculada a proceso. Julián declaró. El grupo anunció cambios estructurales. Yo rechacé ofertas de compensación. No quería dinero. Quería que mi mamá pudiera caminar al sol sin miedo. Y eso empezó a pasar. Un domingo la llevé al parque. Se sentó en una banca y cerró los ojos. ¿Sabes qué es esto? Me preguntó. Paz. Me senté a su lado. La hicimos cara, respondí. Sonrió. Pero la hicimos nuestra. Volví a trabajar, en otro lugar. Un restaurante pequeño, honesto, donde nadie te llama la muchacha. Empecé desde cero, sin esconderme. La gente me reconocía a veces. Yo seguía sirviendo café. Y entendí algo. No necesitaba cambiar de vida para haber cambiado el rumbo. Llevaba el dije siempre, no como arma, como recuerdo. Una tarde, una clienta me miró y dijo, «Gracias por hablar». Yo asentí. «Gracias por escuchar». El juicio avanzó. No fue rápido, nunca lo es, pero fue firme. Y el día que dictaron sentencia, no fui. Estaba con mi mamá, cocinando. Escuché el noticiero de fondo. Cerré los ojos cuando dijeron su nombre. Mi mamá me tomó la mano. «Ya», dijo, y fue suficiente. Meses después, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía, «Cuando una mujer deja de tener miedo, el restaurante entero cambia». Lo leí 2 veces. Sonreí. Afuera, la ciudad seguía. Adentro, yo también. Y mientras apagaba la luz esa noche, pensé en el inicio de todo. Una mesa elegante, una mujer levantando la mano, una humillación pública. Nadie imaginó que esa camarera no se iba a encoger, sino que iba a paralizarlo todo. Esa noche, no cayó solo una mujer poderosa. Cayó la idea de que el dinero puede comprar el silencio para siempre. Una camarera, una madre enferma y una verdad enterrada durante años demostraron que el miedo cambia de bando cuando alguien se atreve a hablar. No hubo gritos finales ni celebraciones vacías. Hubo justicia avanzando paso a paso, hubo dignidad recuperada y hubo una lección imposible de borrar. Nadie es invisible cuando decide no agachar la cabeza. Si esta historia te tocó, cuéntanos en los comentarios qué parte te impactó más o si has vivido algo parecido.
Suscríbete al canal para no perderte más historias reales que transforman vidas, activa la campanita y acompáñanos en cada nuevo capítulo, donde la verdad siempre encuentra su camino.